Buenas tardes, amados hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, el Encuentro Bíblico Coro. Sean todos bienvenidos. Estamos celebrando este domingo, el Domingo Misionero, y bueno, estamos organizándonos, ¿verdad?, para retomar este cronograma de actividades que venimos desarrollando como iglesia y que aún en estos tiempos pues es necesario que permanezcamos también en este tiempo dominical siguiendo nuestro cronograma y siguiendo las actividades que nos acerquen, pero que también nos permitan llevarnos las inquietudes de oración necesarias para nuestro hogar. Entonces, les invito, amados hermanos, a que inclinen su rostro y me acompañen a orar en esta tarde, para que el Señor bendiga con este tiempo y con estas palabras nuestras vidas y nuestros hogares. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te honramos, te glorificamos, honramos y glorificamos tu santo y precioso nombre, porque tú eres Dios, eres Rey, eres Señor del universo entero, y tú, bendito Dios, estás complacido, bendito Dios, de haber traído de las tinieblas a la luz a esta iglesia, a tus siervos, a aquellos, bendito Dios, que han dado el paso de fe, de reconocer su necesidad de ti y poner sus vidas en las manos de tu Hijo Jesús para salvación y vida eterna. Gracias, Padre. Te pedimos, bendito Dios, que en este tiempo de reflexión y de refrigerio espiritual podamos también tener tu guía y dirección para nuestras vidas durante toda la semana. Ministra y llena nuestras vidas con tu Espíritu Santo y fortalécenos, bendito Dios, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el glorioso y precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo para leer conmigo desde el verso 14 al verso 16. Dice así la palabra de Dios. Este tema trata acerca de la sal y la luz. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar delante de todos para que de ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Esta es una cita que hemos escuchado muchas veces y que necesariamente nos lleva a la reflexión acerca de nuestra identidad como hijos de Dios, esta que Él nos da al referirse a nosotros como la luz del mundo. Nos dice, ustedes son la luz del mundo. Imaginemos la siguiente reflexión para entrar en contexto. Imaginemos que vamos caminando por una avenida, una gran avenida, y caminamos por la acera, observando a las personas que están a nuestro alrededor, y podemos percatarnos de que las personas caminan cada quien en lo suyo, cada quien absorto en sus pensamientos o en sus actividades. Entre esas actividades, normalmente hoy día vemos a la gente caminando con su celular en la mano, sin fijarse en su alrededor, sino en la pantalla. Muchos de ellos leyendo, otros escribiendo, otros riendo, otros refunfuñando, pero todos distraídos de su entorno. En ese caminar podemos percatarnos y ver a una persona, nos fijamos en una persona que va caminando hacia la esquina sin darse cuenta de que su semáforo está en rojo y de que está circulando un gran tráfico, ¿verdad?
¿cuál sería su reacción? Amado hermano, piensa, ¿cuál sería la reacción que tendrías? En este caso, pues, traigo la cita de un libro que nuestros jóvenes están leyendo, los líderes de jóvenes están leyendo, que se llama Voces que Claman, escrito por un joven, Mauricio Reyes. Es un joven pastor de jóvenes mexicano que ministra en una iglesia de Madrid. Y en esta cita, pues, he podido notar la inquietud de todo líder evangelista. Y cito: la voz del clamor es una voz de desesperación, una voz que grita con vehemencia porque entiende que el mensaje que tiene que transmitir es de vida o muerte. En la situación que se describe más arriba, nos parece normal elevar la voz y clamar con todas nuestras fuerzas, pero por alguna razón no le damos la misma importancia al mensaje de la cruz. Ahora les digo cuál sería mi reacción. Gritaría con todas mis fuerzas para llamar la atención de esa persona y hacerle ver y darse cuenta del peligro que está corriendo. Y que esa persona pueda reaccionar y corregir su actitud para que pueda caminar con seguridad. Porque si no, morirá. Dice más adelante, Dios, citando a Mauricio, Dios eligió a un hombre llamado Juan el Bautista para clamar en su generación y preparar el camino para Cristo. La tarea que le fue encomendada a Juan consistió en levantar su voz en público y confrontar a las personas con su manera de vivir, enseñándoles sobre la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Cuando la gente tomaba la decisión de arrepentirse, Juan los bautizaba en agua como señal pública de su arrepentimiento. Por muchos años hemos olvidado que Dios llamó a Juan a bautizar, a clamar y a no susurrar. Es decir, lo llamó a gritar, lo llamó a clamar con todas sus fuerzas, no a susurrar. Me llama mucho la atención ver cristianos que gritan y se emocionan para apoyar su equipo de fútbol, ya sea en el salón de su casa o en un estadio, pero nunca han levantado su voz para testificar lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Continúa Reyes diciendo, si no nos apasiona Cristo y lo que Él ha hecho por la humanidad, es porque aún no hemos entendido el mensaje de la cruz. Hermanos, la pasión viene de conocer íntimamente a Jesús y entender lo extraordinario de la obra que hizo por mí y por toda la humanidad. Sin intimidad no hay pasión. Dice Mauricio más adelante, la voz que clama es una voz que entiende la urgencia de predicar el Evangelio de una manera clara y directa, tal como lo hacía Juan el Bautista. Predicar el Evangelio de la cruz significa hablar de la gravedad y de las terribles consecuencias del pecado, pero sobre todo proclamar las fascinantes noticias de que fue el Hijo de Dios quien recibió el castigo que nosotros merecíamos. Dice, predicar con el ejemplo no es suficiente. Esta frase me preocupa tanto como decir que predicar es suficiente sin importar el buen testimonio. Al respecto, declara Mauricio Reyes su postura y dice así:
hemos mal usado una frase que hizo popular Francisco de Asís, el fundador de la Orden Católica Franciscana, el cual dijo: se predica el Evangelio siempre, cuando fuere necesario, usa las palabras. Francisco de Asís proviene de una familia pudiente de Italia, y él nos dio un ejemplo maravilloso de renunciar a lo terrenal por amor al Evangelio. Incluso sirvió a leprosos y viajó a Egipto para predicar a los musulmanes en esa región. Sin embargo, hemos malinterpretado su frase de tal forma que hemos escuchado a personas decir que predicar con el ejemplo es suficiente. Yo no veo esto en la Biblia, dice Mauricio Reyes. La palabra de Dios nos insta a predicar usando las palabras constantemente y en todo lugar. Estoy totalmente de acuerdo que nuestro ejemplo y testimonio son esenciales, pero no podemos dejar de abrir nuestra boca para compartir el mensaje de la cruz. Creo que muchas veces hemos usado esa frase, predicar con el ejemplo, como una excusa para no proclamar el Evangelio. Predicar, amados hermanos, es hablar. Y nadie tiene un mejor testimonio que el del Señor Jesucristo. Sin embargo, Él predicó apasionadamente. Pablo y los apóstoles también lo hicieron así, porque imitaron al Maestro. Entonces, somos llamados a abrir nuestros labios, no solamente a actuar conforme al deseo de Dios, sino a abrir nuestros labios para proclamar, para anunciar, para decir las buenas nuevas de salvación del Señor Jesucristo. Fíjense, otra declaración interesante de Mauricio Reyes es: no se trata únicamente de números. El Evangelio no es únicamente una cuestión de multitudes. El rey David escribió lo siguiente: anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Eso está en el Salmo 96 del 2 al 3, versículos 2 y 3. Proclamar, hermanitos, significa decir algo en voz alta y públicamente. A eso nos llama la palabra. Compartir amor y la palabra salvación de salvación a nuestros vecinos o a una amistad cercana es importante. Pero también lo es que nuestro mensaje de fe y de salvación llegue hasta lo último de la tierra. Podemos ser misioneros cibernéticos usando los recursos electrónicos que Dios ha provisto en la actualidad para alcanzar distancias que antiguamente eran impensables. Y no solamente eso, sino que también lo podemos hacer de manera instantánea. El deseo de Dios es que levantemos nuestra voz anunciando su gloria a todas las naciones. Cristo lo explicó de esta manera: nadie enciende una lámpara y la cubre con una caja o con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren a la casa la vean. Esta es la versión, la Biblia de las Américas. Esta es una cita de Lucas capítulo 8, verso 16. Si tenemos los recursos, dispongamos de tiempo y esfuerzo para ofrendarlo al Señor en aquello que arrancará una sonrisa de sus preciosos
y santos labios. Cito a Mauricio: para muchas personas, el simple hecho de imaginarse levantando la voz en un lugar público le produce nervios y pánico. Es probable que ese sea tu caso y por ningún motivo quiero que te sientas juzgado o condenado. He conocido a cristianos que nunca han predicado en la calle delante de una multitud de gente, pero constantemente comparten el mensaje de la cruz de manera individual a otras personas. Sí, predicar en la calle a multitudes o si predicar a multitudes o predicar casa por casa no es tu fuerte, pídele a Dios que te muestre cómo hacerlo si quieres. Pero todos tenemos a alguien cercano a quien hablarle individual y relevantemente acerca de la cruz y de la fe que salva. Esa conversación dará su fruto si perseveramos. Y así esa conversación frecuente se convertirá en un estudio bíblico y en un discipulado que ayudará a esa nueva criatura espiritual a convertirse en un discípulo que hará discípulos. Se cumple entonces la palabra de Mateo 13:23, que dice que una semilla en terreno fértil da fruto al 100 por 1. Tus discípulos discipularán a otros, y esos a otros. Y así, con tus discípulos, los míos, los de la iglesia y los de la iglesia del Encuentro Bíblico Coro y los de todas las iglesias del mundo, alcanzaremos a cumplir la tarea de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora bien, siguiendo la ilustración del Señor Jesús sobre la siembra de la semilla, no todos son terrenos fértiles. Y cuando nos toca sembrar en un terreno pedregoso o infestado de maleza o duro y compactado por el paso del camino, ¿qué haríamos? Pues nos dispondríamos a trabajar para aflojar la tierra, quitar el exceso de las piedras, abonarlo y regarlo para que esté como un terreno fértil preparado para recibir las semillas, y así estaremos seguros que germinará, crecerá y dará frutos con nuestros cuidados. Así, de esta manera, con nuestra perseverancia en la oración, testimonio de amor y mensaje del Evangelio de manera relevante, entiéndase de manera significativa, preparamos el terreno del corazón de aquellos a quienes Dios ha puesto en el camino nuestro para llevarlos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús, nuestro Señor. Recordemos que Él prometió estar con nosotros en estas tareas hasta el fin. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Finalizo con esta cita de Mauricio Reyes. No escondas tu luz debajo de la cama ni detrás del televisor. Ya está el televisor apagado. Usa tu muro de Facebook, tus fotos en Instagram, tus tweets, los mensajes de WhatsApp, cualquier medio que tengas para hacer luz y proclamar a Cristo. Súbete a las azoteas, comparte en las plazas, aprovecha tu tiempo en el aula de clases y en el centro de trabajo para acercarte a otros un paso más para que ellos se acerquen a la luz y a la cruz. Recuerda que eres embajador del Rey de Reyes. Eres un apóstol.
y le representas cada segundo de tu existencia. Así que usa tu voz y clama a tu generación. Concluyendo entonces, amados hermanos, podemos concluir con estas tres referencias y reflexiones. La pasión por el Evangelio nace de nuestra intimidad con Jesús. Busca a Cristo cada día. Predica con tu boca y respalda tu mensaje con tu buen testimonio. No olvides, procura que tu vida muestre lo que predicas. Comparte tu fe por los medios que Dios te provee: relaciones de trabajo, estudios, amistades, familiares, etc. O por los medios virtuales, como en la actualidad está en boga: mensajes de texto, llamadas telefónicas, redes sociales, el internet, etc. Así también llegaremos a multitudes y también a individuos con el mensaje de salvación y el discipulado. Amén, hermanos. Acompáñame a orar para clamar al Señor por estas cosas. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a buscarte cada día para tener intimidad contigo y para encontrar en esos momentos la pasión que necesitamos para el evangelismo. Danos la valentía que necesitamos para, por amor a ti, hablar de tu palabra en público y en privado. Ayúdanos, Señor, a hacer los cambios que necesitamos para que se manifieste en forma plena el fruto de tu Espíritu, para que así nuestras vidas alumbren el camino y sazonen el mensaje a quienes nos des como discípulos. Y ayúdanos a honrarte con nuestras vidas, ofrendando de lo que tú nos das: recursos, medios electrónicos, tiempo, salud, ánimo, etc. Trabajando para acercar tu reino a la tierra y agradarte, cumpliendo tu mayor visión y deseo: la salvación de todos los perdidos. Esto lo pedimos, lo oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Tengan una excelente y feliz tarde. Que Dios les bendiga.